regocijas y alabas a tu Señor en su presencia. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, iglesia? Por un momento planeé quedarme sentadito, pero ahora veo que no puedo. Ya no puedo. Ay, Señor, gracias, Padre. Entonces recuerda estas palabras siempre cuando alabes al Señor. Eso es un consejo. Es un consejo simplemente, pero no sé si el Señor quiere hacer de este consejo algo más. Pero gózate en el Señor, alégrate. La alabanza al Señor, así como quizás también la adoración, pero más la alabanza, es tan pero tan importante en tu vida, es tan pero tan importante para que el culto tenga éxito o no, porque el culto más que una reunión es algo que es susceptible de tener éxito o no, y tal éxito es algo individual. Si tú llegaste y saliste exactamente igual o peor que como llegaste, se falló. Pero si sales con aquello que el Señor te quería dar e impartir, o con aquello que el Señor, instrucción de pronto, o con bendición, o con aquello que el Señor te quería venir a ministrar a tu propia vida, y si tú sales de aquí habiendo ministrado y honrado y adorado al Rey más bien, entonces no se falló, sino que se tuvo éxito, o en otras palabras, se prosperó. Porque la presencia de Dios tiene una manera de operar, tiene una manera de moverse. Y si bien es cierto que nosotros venimos aquí a recibir de nuestro Padre, y esa es una de las cosas por las cuales nosotros estamos acá, porque Él estableció bendecirnos de esa manera, la manera de Él, congregándonos. También es cierto que la manera de Él tiene un mover, tiene un operar, tiene un orden. Y entonces por eso es que es tan importante para tu vida, no importa si eres niña o eres niño o eres anciano aquí, es tan importante para tu vida que tú alabes a tu Rey. Eso es algo que tiene que salir, tiene que exteriorizarse, eso no lo puedes dejar adentro. La Biblia dice que se alabe a Dios con las palmas, dice que Dios se le alaba con el salterio y con el arpa también, pero también dice que se le alaba con los labios. La alabanza a Dios es algo que tiene que salir y tiene que fluir. No puede ser, ahora, yo sí puedo entender, tiene más lógica si tú llegaste un poquito tarde, pues lógico, no habías empezado a moverte en el río, tiene lógica, pero si tú llegas empiezas en tu reunión, tu culto con tu Señor, este es mi consejo, ¿vale? Eso es como cuando me siento como cuando uno dirige orquesta y uno ensaya, entonces uno dice, no, paren, esto, más fuerte acá esto, más bajito acá esto, no toquen tan así, más expresión aquí, fulano de tal, Sarita, no toque así. Esto es un consejo, ¿vale? Hoy la presencia de Dios aquí, dígame quién también la pudo sentir, cómo se vio la gloria de Dios. Ese secreto está en tu alabanza. Miren, ustedes no lo saben todos, quizás, algunos tal vez sí, pero a veces se puede ver en el espíritu, cuando tú, incluso cuando yo, llegamos a este lugar con diferentes cosas ocupándonos nuestro pensamiento, con diferentes, la palabra carga no es solamente la única que aplique, cosas diferentes a nuestro Señor, pero la importancia del culto es que tú puedas coger y despojarte de todo lo que traes hoy y entregárselo a Cristo. Él se va a ocupar de tu trabajo. Escucha, Él se va a ocupar de tu deuda, Él se va a ocupar de tu hijo o de tu hija. Él se ocupa. Pero cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, cuando tú te despojas del problema, es la única forma en que se lo vas a poder entregar a Él. El mecanismo de la alabanza, el mecanismo de la adoración. Él se va a ocupar de lo tuyo. Él te quiere decir esta mañana que Él se quiere ocupar de lo tuyo. Atiende la voz de tu Señor y descansa en Él. Y no te preocupes, no lleves cargas que no fueron diseñadas para que tú las llevaras. Esas cargas, Cristo es aquel quien cumple esa labor. Ellas fueron diseñadas para que Cristo llevara tu carga, Cristo llevara aquello que te ocupa o te preocupa. Tú ocúpate de Él, ocúpate de preocuparte por Él, ocúpate por preocuparte, por pensar qué es lo que Él quiere de ti, cómo quiere Él que tú le adores y le alabes hoy, ¿vale? Ocúpate de eso. Lo demás, Él se encarga. Jesús dijo, por tanto, en esta palabra tan conocida, tan famosa, pero que no lo es tanto, en realidad.
Y es: llevad mi yugo, dijo él. Llevad mi yugo sobre vosotros, y yo os haré ¿qué cosa? Aprended de mí, dijo eso en Mateo, no recuerdo si 6 o 7. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo Jesús. ¿No lo recuerdas? ¿Hallaréis qué? Descanso. Y descanso significa que en cierta manera que alguien más, además de ti, ahora está trabajando para lo tuyo. Si no podemos seguir la vida, no puede ser como diría aquí de alguna manera el pastor Mao, que estemos enfermos, sufriendo enfermedades del alma a causa del estrés, ni a causa de la depresión. Y yo aquí no veo espíritu de depresión en este lugar, no lo puedo percibir ni lo veo tampoco. Pero tenemos que crecer en soltar nuestras cosas al Señor. Eso sí es una verdad, una realidad esta mañana. Vamos ahora a entrar en materia, hermanos. Perdón, vamos a abrir esto. ¿Tienen sus Biblias ahí listas, cierto? Bueno. Entonces ahora sí, vamos a Mateo. ¿Te digo el capítulo? No, deja ahí Mateo un momento. Vamos a Daniel. ¿Están aquí, iglesia? ¿Ya tienen sus Biblias ahí? ¿Alguien falta de Biblia? ¿No? ¿Todos? Vale. Sí, aquí entre nos estaba hace días el Espíritu Santo hablándome de un sermón. Se ha tomado un tiempo para hablarme de algunas cosas. Algunas veces me habla en tiempos de oración, algunas otras me habla en tiempos de ducha, otros me habla en tiempos de lavar platos. Pero esa es la relación de Dios con cada uno. A ti te hablará en tu momento, a ti te hablará de alguna manera en algún lugar que quizás ni te imaginas. Y entonces me estaba hablando de un sermón. De hecho creo que ese sermón, que no es el de hoy, quizás se iba a llamar ¿por qué los cristianos no debemos escuchar rock? Pero el Señor me dijo, no, eso no es lo que vas a dar hoy. Me dijo, ya me habló esta mañana, eso no es lo que vas a hablar hoy. Yo, ay Señor, yo estuve pensando en, bueno, más o menos cómo iba a organizar los textos bíblicos. Me dijo, no, porque ese sermón no es para mi amado Jesús. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así, Señor? Sí, eso no les va a alimentar, no lo necesitan. Eso no se necesita. Es como a una persona sana darle Ensure, ¿no? A una persona sana que no está deshidratada darle suero fisiológico, pues no le va a ser de mayor provecho. Y yo, Señor, ¿cómo así? Sí, ese sermón no lo vas a dar, al menos este día, lo vas a dar más adelante. Y la iglesia en este momento, esta congregación no lo necesita. El resto, otras iglesias quizás, tal vez, de pronto, quizás, probablemente. Entonces, temprano, aunque no tan temprano, yo preocupado, Señor, entonces, ¿qué quieres que se hable? Entonces el Señor me dijo, mira, ¿te acuerdas de una palabra? Yo, ¿cuál, Señor? Una palabra que yo te di a ti. Yo, ¿cuál, Señor? Tal, hijo, tal cosa. Yo, ¿cuál, Señor? La que está en Daniel. Yo, ay, Señor, esa sí, habla de esa. Bueno, Padre, gracias, listo. Entonces ahora vamos a abrir Daniel. Ahora sí. Y vamos a buscar, por favor, el capítulo... Uy, me fui para Ezequiel. Capítulo... Te digo exactamente. Ah, claro, es que se me han pegado dos hojitas. Capítulo 1. Había algo que Daniel tenía, que es bueno, cuando uno lee la historia de ciertas personas en la Biblia, no son historias que quedan como aisladas o quedan solamente allá, como si la vida de esas personas hubieran sido solamente, las cosas que les pasaron a esas personas hubieran sido solamente para esas personas. Lo que vivió Daniel y lo que le pasó a Daniel y las decisiones que tomó Daniel tenían una implicación profética hacia adelante, hacia el futuro. Las cosas que vivió Daniel, las decisiones que tomó, así como las cosas que le pasaron,
eran también un reflejo profético, no solamente lo que él escribió y contó, sino su propia vida era un reflejo profético de cosas que iban a pasar con nuestro Señor Jesucristo y de principios espirituales que iban a después a ser transmitidos al resto de nosotros. Cualidades que tenía Daniel son cualidades que tenía Cristo y por tanto cualidades que tiene que tener el resto de la iglesia. ¿Me escuchaste esto? En Daniel había un espíritu que la Biblia cataloga como un espíritu, le llama superior. ¿Sí sabían eso? No, no sabían. Y mientras que escuchamos de fondo a la música de la agrupación de Eagles, Daniel tenía, entonces escuchemos esto más bien, tenía en su interior un espíritu que era superior a los demás, a las demás personas que habían en aquel lugar en donde él vivía. Él era un extranjero viviendo en una tierra, valga la redundancia, extranjera, en donde la presencia de Dios no era precisamente algo que abundara, el temor de Dios no era algo que abundara, tal como sucede, por ejemplo, hoy en día. La presencia de Dios no es algo que abunde, y el temor por Dios no es algo que abunde. Los espíritus superiores no abundan. Incluso aún dentro de las mismas iglesias, sobre todo quizás podríamos ver las grandes, ¿no? Las más numerosas, que son las más fáciles de ver desde afuera, en donde hay una gran mayoría, pero hay poco espíritu superior. Y el consejo que el Señor me daba a mí era en aras de buscar eso, hermanos, en aras de eso. Te voy a explicar. Vamos a mirar capítulo 1, entremos en el capítulo 1 desde el principio, ¿vale? Acompáñenme con el capítulo 1 de Daniel desde el principio para poder hablar de esto como más en contexto, ¿sí? Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sigamos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, dice 2 puntos. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y el verso 8: y Daniel propuso ¿en dónde? En su corazón. ¿En su mente? No. ¿En su conciencia? ¿No? ¿En sus emociones? ¿Sí o no? ¿Dónde dice que Daniel propuso? En su corazón. En su corazón. ¿No qué? Contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Punto y coma. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase ¿a qué? Contaminarse. David y todo verdadero cristiano de un espíritu superior tiene algo acá. Este versículo 8 lo podemos resumir en una palabra: eran íntegros, eran radical. Escucha esto, esta historia habla de un hombre que fue llevado a una tierra extranjera, y una de las razones por las cuales quizás de pronto llegaron allá cerca de la casa del rey tenía que ver con que era una persona ya de por sí desde antes buscadora y temerosa del Señor Dios Todopoderoso, conocida y estudiada. Pero cuando llegó a donde este rey, a este nuevo lugar, que es una imagen espiritual de lo que representa para nosotros hoy en día este mundo en el cual nosotros por necesidad tenemos que vivir,
En este lugar, Daniel se encuentra con una situación en donde le ofrecen algo que aquí le llama comida del rey. Comida del rey. No era evidente que no era la misma comida que ellos estaban comiendo en el lugar en donde venían. Pero esta palabra, al igual que toda palabra que tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo quizás, no tiene una significación meramente literal, tiene un significado espiritual en ella. Para aquellos que siempre ha habido esa duda de qué parte del Antiguo Testamento y qué parte no es la que sigue válido hoy en día, tienes que tener en cuenta siempre que todo texto del Antiguo Testamento, en especial la ley, por ejemplo, aunque también esto que son los profetas y las escrituras, dijo Jesús, tienen una implicación en 3 dimensiones: una moral, una espiritual, una civil y una ceremonial. En esta historia hay representaciones de cosas que son en donde de pronto la historia no tiene una implicación de pronto tan evidente hoy en día para nosotros, pero la parte moral es la que trasciende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La parte moral es la que hace que el Antiguo Testamento siga siendo válido, porque la parte moral fue la que lo inspiró, porque antes del Antiguo Testamento fue el primero. Antes del Antiguo Testamento fue el Nuevo. Y eso lo explica claramente Hebreos en sus capítulos, cuando dice que antes de la ley estaba Abraham, y Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, el sumo sacerdote. Había antes una ley previa a la ley de Moisés. Había otra, y esa es la ley del Espíritu, también diría Romano, la llama de esa manera. Y en la ley del Espíritu es en donde se estaban cocinando todas esas cosas morales que luego llegaron a través de la ley de Moisés para que el pueblo de Israel las observase. Y todas aquellas historias y todos esos profetas que vivieron y que vivieron cosas en sus propias vidas, estaban cocinándose, gestándose cosas que luego se iban a fraguar en Cristo Jesús, y que luego Él las iba a decir en frases tales como, por ejemplo, el que mira a la mujer de su prójimo solamente para desearle en su corazón, ya pecó con ella, ya pecó. Porque si bien Jesús dijo mismo, es que yo no vine aquí a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Porque ahora, si lo ceremonial entonces cambió de forma y se cumplió en Jesús. Lo civil siguió vigente por un tiempo más para el pueblo de Israel, pero lo importante de todo el libro del Antiguo Testamento e incluso de los profetas era lo moral, el tercer aspecto. Y haciendo aquí un pequeño paréntesis, esa es la razón por la cual hay confusiones teológicas y bíblicas acerca si se debe o no vestir falda o pantalón. Y si bien es cierto que aquellas personas que usan falda lo hacen, como diría la Biblia, por motivos, digamos, de conciencia. Y la Biblia, cuando habla de la vestimenta al respecto, y quiero hacer un pequeño paréntesis en esto para nuestros hermanos que nos escuchan aquí presentes y para aquellos que están en otros lugares oyéndonos. El tema de la vestimenta, lo que hace referencia a la palabra en el Antiguo Testamento, se refiere explícitamente a vestir como hombre o vestir como mujer. Pero aquel que se pone una falda porque ama a su Señor, podríamos decir que no está pecando. Pero aquel que se pone una falda, diría Romanos, habla de la carne, pero pongámosle la falda, porque tiene dudas de si es pecado o no, ya el simple hecho de haber dudado implica falta de fe en su propia vida. Por tanto, el libro de Romanos diría, miren, sea lo que sea que usted haga en su vida, hágalo con fe. Si va a comer carnecita, cómala con fe. Y la fe es esa consecuencia de que tú tengas una relación con tu Señor Dios Todopoderoso y Él te diga, hombre, pues mejor no comas esta carnecita, mejor compra de esta otra. Pero si eres capaz de escuchar a la voz de tu Señor, puedes tener fe. Si no tienes la capacidad de escuchar al Señor tu Dios en una predicación o directamente o a través de la palabra, pues va a ser muy difícil que tengas fe, porque escrito está, la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, cerrado este paréntesis, bien sea que uses falda o que uses pantalón, lo que la Biblia sí aclara explícitamente es que tenemos que usar los hombres vestirnos como varones y las mujeres se deben vestir como damas, como mujeres, no al revés. Ahora, cerrando ese paréntesis, Daniel dice acá que se propuso ¿en dónde? En su corazón. Daniel fue un ejemplo de cómo es que un ser humano debe ser radical en su vida. Y la causa por la cual en él había un espíritu superior tenía que ver con que era un hombre que se propuso no contaminarse, decía, con la comida del rey. Ahora, hoy en día,
hoy en día esta palabra es bastante práctica, porque todos nosotros los que estamos acá, tan pronto, hasta el momento antes de entrar acá a este templo quizás, y a partir del momento en que salimos de acá, vivimos consumiendo cosas, pero no estoy hablando de comida. ¿Daniel en dónde propuso? Jesús dijo en otra parte un texto muy clave para entender esto. Jesús dijo, no solo de pan vivirá, sino de ¿qué? De toda palabra que salga de la boca de Dios. Y no solo lo dijo Jesús estaba citando literalmente la ley de Moisés. Si es que mal no estoy, en ese encuentro que tuvo con Satanás, él citó la ley de Moisés. Y Jesús dijo, cuando dijo, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, escrito está, escrito está. Es que cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, estaba hablando en un lenguaje espiritual. Porque si bien es cierto, nosotros no nos vamos a comer la Biblia a pedazos, a arrancar las hojas y a comérnoslas, como alguna vez sí tuve el horror de poder ver. Sí, una vez vi una persona comiendo hojas de papel escritas, es horroroso. Ese alimento no te va a alimentar. ¿A qué se refería Jesús? ¿Y a qué se refería la Biblia cuando decía que no solo de pan vivirá el hombre? ¿A qué se estaba refiriendo? Estaba hablando en un lenguaje espiritual y estaba queriendo decir que el alimento no es solamente para el cuerpo físico, sino que existe un alimento para el cuerpo interno, para el alma, y que tal alimento está relacionado con las palabras que salen de la boca de Dios. Y Jesús de hecho dio a entender, con esto se da a entender, cuando Jesús se encontró con el diablo allá en la tentación, cuando abras Mateo, Marcos, Lucas, no recuerdo en cuántos evangelios está esa historia, y Jesús fue llevado al desierto y Satanás se le apareció. En esa historia lo que Jesús daba a entender también es que hay otra cosa. Si tú comes otro alimento espiritual que no sea la palabra de Dios, no vas a vivir. ¿Escuchaste? Vas a morir. Porque si de una manera u otra las almas de todos los seres humanos viven comiendo todo el tiempo. Tú sales de acá y comes físicamente al almuerzo, comes físicamente a la cena, comes físicamente al desayuno, el mecato al mediodía, pero eso es para el cuerpo. Pero cuando tú ves todo lo que ves, escuchas todas las palabras que vas escuchando, e imágenes, porque existe más de un lenguaje, no solamente el hablado, y escuchas la música que escuchas en todas partes a donde vas. Cuando ves la televisión, cuando ves lo que sea que vayas viendo por todas partes, las conversaciones entre las personas con las que conoces, ahí toda esa mixtura de cosas que vives del resto de los días de la semana, allá estás, esas cosas están entrando al alma. De alguna manera u otra están entrando, o son susceptibles de entrar o no al alma, de comerlas o no. ¿Escuchas eso? Entonces el alma, dijo, cuando Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, es porque hay otras palabras que no salieron de la boca de Dios. ¿No te has fijado en eso? Hay palabras que no han salido de la boca de Dios, que cuando llegan al hombre, el hombre se las come. Cuando digo el hombre me refiero al ser humano, a cualquiera de nosotros, las come y se engorda y se enferma y después se muere. Existe entonces en esa categoría dos grandes clases de alimento: la comida de la mesa del rey o toda palabra que salga de la boca de Dios. Hay un alimento que te va a traer vida y hay un alimento que te va a traer ¿qué cosa? ¿Qué es lo contrario a la vida? Oye, Muerte. pues la muerte. No hay un destino intermedio, ¿acaso? Estado zombie purgatorio, no. O hay vida o hay muerte. Y el espíritu superior que había en David estaba muy relacionado con el hecho de que él no comía de la comida de la mesa del rey. Y la diferencia entre la comida de la mesa del rey y la comida del Dios Todopoderoso es que una salió de la boca de Dios y otra no. Ahora podríamos hablar de palabras habladas. Podríamos hablar de escuchar predicaciones cristianas o predicaciones no cristianas, discursos de hombres o discursos inspirados en la palabra de Dios. Pero también podemos hablar de la música que escuchas y de la música que no escuchas. Y si bien es cierto que la música trae letra cristiana o letra no cristiana, ese no es el único factor por el cual tú puedes ese alimento discernir si es de la mesa del rey o si es de la boca o proviene de la boca de Dios. En ese sentido, ¿no se han fijado que la forma de alimentarnos nosotros se parece mucho a cómo se alimentan los pájaros y las águilas en especial?
¿Cómo se alimentan esos pájaros cuando están chiquitos? ¿No? ¿No saben? ¿Les cuento? Bueno, aquí ya hay uno que otro que ya saben. Los pájaros cuando están chiquiticos en su nido, están en su nido, ¿cierto? Y cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Y eso hace una bulla, un escándalo. Bueno, nosotros de alguna manera u otra en la palabra de Dios somos comparados espiritualmente con las águilas. Yo he visto que hay una especie endémica de aquí, esta ciudad donde nosotros estamos, que es Bogotá, para los que no saben porque de pronto están viéndonos por televisión. estoy jugando mucho con la cámara, ¿cierto? No tanto. Llegan los pajaritos y hacen nido. Entonces llegan los papás, van y posteriormente a que empollaron los huevitos, salen los pajaritos y empiezan cuando tienen hambre. Entonces los papás van, buscan comida, por lo general puede ser gusanitos o alimentico por ahí, se lo echan. Algunas especies lo cargan aquí, pero otras se lo comen. ¿Y luego qué hacen? Exactamente, muy bien, Sarita. Lo vomitan, lo regurgitan en el interior de la boca de sus polluelitos. Para ellos, el texto bíblico diría, no solamente de pan vivirá el pájaro, sino de todo regurgito que salga de la boca de sus padres. ¿Eso es un principio espiritual o no lo es? Un tanto feo, pero bizarro, pero es un principio espiritual. Es así, sobre todo cuando estamos polluelos. Ahora, hay un problema. Hay una especie de pájaros, yo no sé el nombre, yo le decía mirla, pero después me explicaron que no son mirlas. Hay un pajarito más grandecito con un pico muy colorido, color negro, grandote. Es como cazador, es muy hábil, no es como el copetón que es chiquitico y torpe, tiene que caminar a brincos. Y un día pude ver que empezaron a escasear unos años para acá los copetones. Pero antes de eso empezaba a verse un fenómeno extraño, y es un pájaro mucho más grande que papá y mamá copetón, grandote, negro, con el pico colorido, corriendo detrás de papá y mamá, así. ¿Cómo es que hacen? Pero un desespero, un ruido, escuchaba. Y luego detrás de los papás, ya podía brincar y podía volar un poquito pidiéndoles comida. ¿Qué uno puede concluir de esa historia? ¿Qué uno puede concluir de ver eso? Pues fácil, que llegó papá y mamá pájaro negro y pusieron un huevo, quitaron el huevo de copetón, lo echaron del nido y pusieron su propio huevo. Entonces el pajarito básicamente fue criado por papás adoptivos que le estaban dando la comida buena para que él se volviera popocho y grande, y cuando fuera grande sí fuera un gran pajarito. Yo no sé el nombre de esa especie. Eso es algo que pasa en el mundo espiritual también. Por eso orábamos hoy: Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de robo y de sabotaje espiritual se va fuera de acá, en el nombre de Jesús. Y por eso es que estaban acabando los copetones. Vamos a ver, escasearon un poquito. Llega otra especie y hace sustitución de huevo. Y a veces nosotros nos preocupamos por los gatos que vienen donde el león rugiente, defendámonos del león rugiente, cuidado con el león rugiente, y resulta que hay un problema, y es que el diablo nos está regurgitando su propia comida en nuestras bocas para que crezcamos enfermos. ¿Y cuál es la comida del diablo que nos regurgita en la boca? Todo aquello que no haya provenido de la boca de Dios. Y no solamente estamos hablando de textos bíblicos, de hecho si son bíblicos ya vienen de Dios. Estamos hablando de conversaciones, estamos hablando de programas de televisión, por ejemplo. Estamos hablando de la música que escuchamos, vuelvo y la menciono, yo tengo como mi fijación con eso, porque cuando escuchamos la música en sí misma también son palabras. Tienen un significado, así le quites la letra. No es lo mismo escuchar a Wagner que escuchar a Mozart. No es lo mismo escuchar a Schoenberg que escuchar jazz. La música por sí sola también habla y dice cosas. Y tiene un significado de pronto un poco más emocional y menos concreto, pero no por ello menos significativo. Valga la redundancia. Entonces no es lo mismo escuchar esto: te alabaré, te glorificaré, a escuchar te alabaré. Porque ahí hay algo, hay una parte, bueno, no voy a por no explicar, pero si se dan cuenta que esa es la parte del sazonatodo de la comida del rey que le estamos echando a veces a lo que escuchamos. Cuando hay personas que, bueno, digamos, la costumbre de ir a cine, cosas de esas, de ver películas. Hay cosas que no, alimento, ese tipo de cosas constituyen alimento, pero para el alma.
Y el hecho de que sea alimento no significa que sea nutritivo. Ídolos de mi casa. Lo más lindo fue que el Señor le habló fue al niño, porque el niño fue el primero que entendió. Y él, con todo el amor y toda la obediencia para su Señor, no tanto los papás, porque las cosas obligadas a veces no tienen el mismo efecto. Entonces cogió sus únicos y entendió que eso no le agradaba a su papá, que se han convertido en sus ídolos. ¿Saben bíblicamente cómo eran los ídolos? Eran eso, solamente que no de plástico, sino de madera o de arcilla. La única diferencia del material era la misma cosa, y había comprendido. Y entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el Señor nos quiere dar, solamente son 2 consejos quizás, solo 2, acerca de cómo tener un espíritu superior. Porque esta palabra, digamos que tiene como eje central aquí lo que le pasó a Daniel. Y es, hermano, hermana, la invitación del Espíritu Santo para ti el día de hoy es que propongas en tu corazón, si nos estás escuchando, si estás aquí presente, no contaminarte con la conversación que no te conviene. No contaminarte con el programa de televisión que no te conviene. No contaminarte con la música cristiana o secular que no te conviene. Porque ciertamente hay música secular que no te conviene y hay música cristiana que no te conviene. Siempre y cuando tales alimentos las estés consumiendo. Y había aquí una palabra importante que hace un rato mencionamos respecto a Daniel. Él entró y propuso en su corazón. Es el lugar, no en donde van guardadas nuestras emociones o lo que sentimos. Sí, porque puede que empiece un momento la música y empiece a hacer así o mover el pie. No tiene que ver tanto con eso. Tampoco es el lugar en donde se gestionan tus pensamientos, tus ideas ni tus decisiones. No. El corazón es aquel lugar más íntimo acerca del cual la Biblia revela que es en donde se guardan las intenciones y los deseos. Allá es el corazón, ahí está. Lo que tú intentas, lo que tú pretendes con tu vida y lo que tú deseas y anhelas. A eso la Biblia llama tu corazón. ¿Tú qué quieres y qué anhelas en tu vida? ¿Y qué es lo que pretendes y estás intentando hacer? Allá están las motivaciones con lo cual lo quieres hacer. A eso le llama el corazón. Y por eso Daniel dice aquí, Daniel propuso fue ¿en su qué? Corazón. No contaminarse. Porque cuando aquel alimento que tú comes logra entrar hasta lo más profundo de tu ser y tu corazón, tus motivaciones entonces empiezan a verse tergiversadas por aquella pensamiento, filosofía, cosas que se mueven en este mundo. Por eso Jesús dijo, el hombre vivirá es de las palabras que salgan de la boca de su Dios. De eso es que va a vivir. Eso es lo que le trae vida. Yo hago una comparación ahora con esta sociedad en la que vivimos. La televisión en sí misma puede que no sea ni buena ni mala, puede que. Aunque estoy muy de acuerdo en lo personal con aquel dicho que reza que la televisión es también el cajón del diablo. Así lo llamaron hace años, sobre todo recién salió, ¿no? Supongo. Pero hay algo que tiene la televisión que nos ha hecho mucho daño a esta sociedad y que el pueblo de Dios pareciera no apercibirse. Es que esta sociedad parece, en un sentido moral y en un sentido del alma, parece un grupo de niños que no sobrepasan los 4 años. Imagínense un salón con 48 millones de niños que tienen todos entre 2 y 4 años, que ya caminan y ya hablan un poquito, pero no tienen mayor conciencia de qué es lo que les alimenta y qué es lo que no. Y hay una gran cocina, una cocina muy grande. ¿Se imaginan ese ejemplo que les estoy dando? Una cocina enorme, gigantesca. Y la cocina dice, bueno, nosotros nos movemos bajo los principios del mercado. Entonces, lo que más venda es lo que más vamos a producir. Entonces se reúnen los cocineros y dicen, bueno, niños, hoy les vamos a ofrecer verduras, guácala, 0 punto de rating. Hoy les vamos a ofrecer carnita asada, algunos ricos, otros no tanto. Y hoy vamos a ofrecerles el postre, y todos los niños le corren detrás del postre. ¡Oh, delicioso! ¿El postre es bueno o es malo? Pues bueno, pues de pronto hasta es bueno, pero en proporciones pequeñas. Pero el helado es bueno, buenísimo. Pero ¿qué le pasa a un ser humano que se alimenta solamente de helado? Se muere de desnutrición y obesidad. Ay, ¿cómo así? Sí, es que la desnutrición puede vivir con la obesidad. La obesidad es una cosa, la desnutrición es otra. Se muere, tarde o temprano se enferma. ¿Ustedes no se han dado cuenta que estamos en un mundo enfermo?
¿Se han fijado? Bien. No, bien enfermo. Nomás vaya a salir a la calle y mire cualquier parte, hay maldad por doquier. Y bien dijo el recién fallecido Billy Graham, el problema de este mundo está en el corazón del hombre. No ganamos, decía él, palabras más, palabras menos, no nos ganamos nada prohibiendo fabricar la bomba atómica, porque siempre le tocó vivir esa época, predicar también en esa época. No ganamos nada haciendo o no haciendo la bomba atómica, si finalmente el problema no es un problema atómico, el problema está aquí adentro, en el corazón de las personas. Entonces ahora imagínense en esa cocina, ¿no? Esa cocina y ese gran comedor. Y entonces se reúnen los señores que preparan la comida, que son otros niños un poquito más grandecitos. Y dicen, oiga, si se dieron cuenta que lo que son chocolatinas, helados, postres, tortas, se venden como más, como que los niños los consumen más. Pues como eso es una economía de mercado, tenemos que producir más porque es lo que tiene más rating. Entonces produzcamos más. Entonces empiezan a producir más dulces y cada vez se ve menos verdurita, menos arrocito, menos papita, menos compotas, menos sopita, y cada vez más helados, dulces y postres, hasta que llegó un punto en el que tú solamente ves solamente todo, narconovelas, reality shows, dibujos animados llenos de las tres cosas que la Biblia dice en Juan que son el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, y no me acuerdo cuál es el otro, y los deseos de la carne, por todo lado. ¿Y saben qué es lo peor? Que ahora eso está entrando en el mundo cristiano. Es que de hecho la palabra mundo cristiano pareciera en sí misma una contradicción. Y en el mundo cristiano ahora, años atrás, era lindo, no quiero decir que aquel fenómeno lindo se hubiera acabado, ¿no? Pero sí ha menguado un poco frente a un gran boom que ocurrió, en donde se producían ahora se producen películas cristianas, y eso es una bendición. Ahora se empezaron a producir años atrás discografía cristiana, producciones cristianas. Y fue tanto que ahora los del Grammy, los organizadores de los premios Grammy, les tocó decir, oye, tocó crear una categoría de música cristiana en esto, para premiar a los que más venden discos. El problema fue cuando se dejó de hacer música o discografías cristianas buscando satisfacer una necesidad del reino de los cielos. O sea, la palabra sacerdocio y la palabra ministerio empezaron a quedar por allá relegadas a un rincón, y se empezó a pensar en a ver cómo sacamos más y cómo producimos más. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Y la economía del mercado tiene ese problema. ¿Ustedes saben que vivimos en un país capitalista o no? ¿No saben dónde estamos viviendo? No. Estamos viviendo en un mundo capitalista, y lo que más vende es lo que más luego vuelven y producen. Y se dieron cuenta que las cosas que más vendían, aquellas que más le gustaban a la gente, pues valía la pena producirlas más porque más producía dinerito. Entonces llegaban los siervos de Dios y algunos empezaron a darse cuenta y dijeron, oye, uno tiene que vivir de esto bien porque somos siervos de Dios. Y con ese argumento, entonces empezaron a fabricar cosas que a la gente le agradaban antes que a Dios. Y se empezó a fabricar alimento con cosas que no le agradaban al Señor. ¿Me explico? Entonces las alabanzas pasaron de ser a Dios el Padre Celestial, y al cabo de 20 o 30 años se volvió a Dios. No tengo la forma como describir el chispú. ¿Te das cuenta? Ten cuidado entonces con lo que comes. David dijo, no señor, de eso no voy a comer. Si David hubiera vivido en los tiempos del siglo XXI y hubiera estado en alguna de las super, hiper, mega gigantescas iglesias, entonces hubieran llegado los demás hermanos de la iglesia y le hubieran dicho, no seas religioso. Jesús aborrecía a los religiosos, no seas tan fariseo. Pero así David, o Daniel, más bien, no era un religioso, que era él un radical. Y ahí era la razón por la cual Dios respaldaba a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, y no a otros. Ahí está la razón por qué Dios respaldaba tan tremendamente y sacaba tanto adelante a unas personas y a otras no. Ustedes ¿cuántos quisieran de ustedes que Dios bendijera sus vidas? Aún más. Miren, en el mundo se mueve un código. El mundo está regido por unos espíritus y unos demonios y unas cosas que gobiernan. Y en ese código, de pronto ser malvado puede que funcione. Hay otro código que de pronto es más universal, que es como el código del principio, que hay unas leyes que sí se rigen a todo el mundo por igual, como por ejemplo la ley de la siembra y la cosecha. Y hay gente en el mundo que le va muy bien solo porque comprende esa regla, por ejemplo.
O la regla de ser puntual y ser ordenado con sus cosas. Eso es simple sentido común, aunque al pueblo de Dios le falta a veces en muchas ocasiones. Pero hay un código para los que estamos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, los que somos hijos de Dios, los que estamos bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Y ese código no fuera igual que en el código en el mundo. En el código de Dios, ser honesto y ser correcto, cumplir la palabra, tener palabra y honrar a Dios es lo que vale. Hacer las cosas al derecho y tener principios es lo que vale. Bajo ese código en el cual nosotros estamos, si entendemos cómo funciona, vamos a entender después cómo actuar y así mismo Dios te va a bendecir. Amén. Entonces, hombre, ten cuidado con lo que comes, no te alimentes de cualquier cosa que te pongan ahí por la cara. No todo lo que ofrecen por ahí es comida digna de ser recibida. Por eso es que hay hombres y hay mujeres de Dios que cuando empiezan a hablar de ciertas cosas se salen, o les preguntan de ciertos temas y se callan. Sea así. Miren, la sabiduría tiene una relación con el estar callado, no más sino que uno lea Proverbios. Proverbios es un discurso de 28 capítulos acerca de la sabiduría, y dése cuenta, hermano y hermana, que la sabiduría tiene que ver mucho con lo que usted escucha y mucho con lo que usted calla, o más bien con lo que deja de escuchar y con lo que no calla. Sigamos entonces ahora, vamos a saltar un momentito a Daniel. Segunda recomendación, ya es el título del sermón, hermana Valentina, para cuando me vaya. 2 recomendaciones. No, está muy corto. Pongámosle 2 consejos para tener un espíritu superior. Ya, listo. Quede constancia aquí, siendo 1/4 para las 12 del mediodía. Bien, vamos a seguir entonces un poquito más adelante en el mismo libro de Daniel. Y vamos a ir un poco más al final. Te digo exactamente el capítulo. Me pasé. Ya, capítulo 6. Ya lo encontré. Vamos a leerlo desde el verso 1 de todas maneras. Dice aquí: pareció bien a Darío constituir sobre el reino. Ya están hablando de Darío, ¿no? Este no era Nabucodonosor, este era otro que llegó después, otro presidente que llegó después, que Nabucodonosor. Cuando todos pensaron que no hubo peor presidente que Nabucodonosor, llegó Darío. Así pasó hace 15, 18 años. Cuando todos pensaron que no había peor presidente que Ernesto Samper Pizano, llegó Andrés Pastrana Arango. Así también pasó en ese tiempo. Llegó Darío que dijo: oh, ahora sí, salvamos, liberamos, el que decretó su gran y famoso edicto en el cual el pueblo de Israel por fin podía volver a su tierra. Pero miren lo que hizo aquí nuestro buen presidente Darío. Dijo: le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Hasta ahí todo normal. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Hasta ahí todo normal. A quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era, ¿qué cosa? Superior. ¿Era qué cosa? Superior. ¿Por qué nosotros los cristianos no parecemos superiores? Yo de verdad estoy preocupado. Y la primera preocupación principal es por mi propia vida, incluso muchas veces. ¿Por qué nosotros los cristianos no parecemos superiores? Porque tiene que pasar cosas como la que pasó una vez en mi familia, que una persona, a un miembro de la familia le hicieron brujería, y el brujo pudo sanar al miembro de mi familia. Y luego él sí vino a mí a preguntarme yo qué opinaba. Y no pude decirle nada porque el brujo ya lo había sanado. No pude orar por él. ¿Por qué tiene que haber por qué no hay un espíritu superior en la iglesia de Jesucristo? ¿Será porque no somos radicales? ¿Será porque somos flojos? Escucha esto, en Daniel hay un espíritu superior. Decía acá. Y sí, estaba metido en la política. Porque lo pusieron, porque ya era, vas a estar en la política. No quiero, saquen el cuchillo. Sí, Dios permitió que él estuviera ya en esos lugares, digamos, de cierta inminencia. Pero al margen de lo político, Daniel tenía un espíritu superior, era en el mundo espiritual.
Entonces, ahora la primera historia de Daniel dijo, yo no me voy a comer lo que me pongan en la mesa porque no me voy a contaminar, yo voy a comer al estilo de mi Dios, voy a leer lo que mi Dios me diga que lea. Por ahí el otro día vi un grafiti que decía que un pueblo leído jamás será dominado, y yo digo, no, un pueblo leído en la palabra de Dios es un pueblo que jamás será dominado, eso es diferente, excepto por su Dios, claro está. Entonces aquí en esta historia viene entonces y Daniel, y sigamos. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu ¿qué? Superior. Y el rey pensó en ponerlo pues sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión, falta o alguna falta, o falta, dice acá. Porque él era fiel y ningún ¿qué? Ni falta fue hallado en él, era íntegro. Primera cosa era radical. Segunda cosa era íntegro. Ustedes saben qué es ser radical, ¿cierto? Que tú no seas no y tú sí. Eso me recuerda esa canción tan linda de hace tantos años que decía, ay sí, Señor, hazme un radical. No se la sabe. Como el águila al volar. ¿Qué significa ser radical? Fácil. Usted tiene aquí, para usted, hay situaciones en la vida en las cuales no hay puntos medios. Lo antirradical, no lo radical, significa que hay puntos medios, que hay grisecitos, que hay azulitos. Lo radical significa o es blanco o es negro. Lo radical significa que aquí hay una raya, usted pinta una raya cerca de una situación en la vida. Hay una línea, y a través de esa línea muy clara usted puede ver hacia un lado lo correcto, hacia el otro lado lo incorrecto, y usted decide de qué lado de la línea pararse. Eso significa ser radical. Había situaciones, para no ir muy lejos, alguna vez recuerdo que había un pastor muy sabio, muy usado por Dios, y cuando yo estaba empezando en las cosas del Evangelio, yo tenía muchas dudas acerca de muchas cosas, acerca de cosas, cómo eran algunas cosas espirituales, sobre todo cuando uno está en una etapa de la vida de uno, en lo que lo espiritual se refiere, en la cual uno anda muy como en clasificar entre bueno y malo, pero no está uno muy en el espíritu todavía. Entonces estábamos en una reunión, había terminado la reunión y íbamos quizás a comer alguito, y mientras que comíamos, entonces apareció en esa casa donde estaba tal reunión, apareció un manojo de cartas, y yo recuerdo que yo, ay, tan chévere, cartas, y yo en mi vida anterior pues me había aprendido muchos trucos con las cartas. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? O sea, le llaman mal llamada magia, pero se llama ilusionismo, que es engañar los ojos de las personas con trucos con presdigitación. Y yo me sabía un truquito, entonces dije, mire pastor lo que aprendí, mire, lo voy a mostrar, escoge una carta. Y yo me acuerdo por eso, escoge una, y el pastor me miró así y musitó. Yo no tengo esas costumbres que tenían los caldeos. Eso fue todo. Esa fue toda mi predicación. No me recibió la carta. Yo duré como media hora digiriendo y asimilando, porque eso es como los golpes de los ninjas. Uno lo recibe y uno no lo siente al instante, sino a la media hora uno siente que hicieron ¡pum! 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 Aquí del hígado. Sí, ser radical produce eso, que a las otras personas inmediatamente o después de un rato van a sentir el golpe en el hígado. ¡Ay! ¿Cómo así? Porque entendí en ese momento, menos mal lo pude entender, que miren, muchos hubieran dicho, ay, tan religioso el pastor, no, pues, que se vino a creer, religioso, le falta amor. Resulta que no, al contrario, eso era el amor en sí mismo, el amor por su Padre, y el amor de Dios edifica a la larga. Y yo entendí, ole sí, ¿no? Después de un rato, eso como que le molesta, eso como que el Señor no le agrada, ¿verdad? Yo nunca me había cuestionado por qué yo lo hacía. ¿Por qué razón yo jugaba con las cartas y jugaba a engañar? Ay, mira, sácale, y luego levántate, ay, ahí estaba debajo de la silla. Eso parece un juego inofensivo de niños, pero ese día entendí, como anécdota, pero lo entendí, de que a través de la radicalidad de aquel pastor, de que era una costumbre que al Señor no le agradaba, salí edificado. ¿Qué vamos a jugar billar? Vamos a jugar billar. Y el pastor, yo no voy. ¿Pero por qué? No voy. No sea religioso, pastor, no voy. Punto. ¿Y por qué? Que no voy. Después pasaban los años y dejaba de ser obvio. Después de tantos años uno anda como en esa mezcolanza de cosas, sobre todo cuando uno está empezando en el Evangelio, cuando uno no ha tenido un encuentro real con el Espíritu Santo. Pero después del tiempo, la radicalidad empieza a hacer que lo que era difuso y era ambiguo se empieza a volver poco a poco obvio.
ilógico. Como cuando se convirtió mi madre al evangelio. Mi madre se convierte al evangelio después de llevar más de una década escuchando todos los días reggaetón. Y llega a la iglesia y la cogen en esa primera iglesia donde fue unos días así: hermanos, vamos a hacer reggaetón cristiano para alabar a nuestro rey y para atraer a los jóvenes. Y alabar a nuestro rey, porque nuestro rey hay que alabarlo con todo. Y atraer a los jóvenes. Y llegan y empiezan: no, Jesús. Mi mamá se dijo: no, hombre, en eso por lo menos fue radical. ¡Ey! Esto no le agrada al Señor. ¿Por qué? No seas tan religiosa. Seguramente los demás le hubieran podido haber dicho: no, es que no es religión, eso no tiene nada que ver con religión, es que es obvio. Punto. Ser radical, como fue radical Daniel, tiene que trazar una línea. Decir: no, aquí no me paso, punto. O es blanco o es negro, no hay punto medio. Soy radical. ¿Me entendiste, iglesia? Amén. Cuando te vengan a llamarte a decirte: te ofrecemos la última máster, no sé qué, sea radical. Cuando te vengan a decirte: ay, te tengo el chisme, no te lo van a decir así, te tengo la última. Y si supiste qué pasó con fulano y perencejo que estaban en tal, y tú vas a ser radical y vas a decir: no, señor, no quiero saber. Ah, no, ahora ya no se cuelga así, ahora se cuelga así. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿O no me escuchaste? A la hora de escoger lo último que vas, la última ropa que te... Ah, la ropa es otro idioma, es otro lenguaje. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Sea radical, hermanos. ¿Vale? Entonces esta era la segunda cosa que tenía este siervo de Dios, o esta segunda característica más bien acerca de la cual Dios te quiere hablar. Segundo consejo. El primero, vuelvo y lo recapitulo. Tenía que ver con no alimentarse de las cosas de este mundo. No comer comida mundana, ¿vale? Segundo, sea radical. Y tercero, sigue más adelantito acá. Estábamos en el capítulo 6, ¿cierto? Entonces, saltemos un momentico al versículo 7. Mira, dice acá, del versículo 7 del mismo capítulo 6. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de cualquier culto. ¿No les parece algo muy moderno? Persia era una civilización tremendamente avanzada y modernista en un sentido mundano. Fue una de las primeras civilizaciones que estableció un sistema de gobierno, que aquí estamos leyéndolo, en donde ahora se implementaba lo laico. Era muy moderno. Es un discurso muy moderno, en el cual dijeron: vamos a sacar cualquier religión. Una manera de decir que hay libertad de culto es también decir: ahora no hay ninguna religión. O más bien, una manera de decir que ahora no hay ninguna religión es como una mezcolanza entre las dos cosas. No, ahora solo lo que diga el rey. No va a haber religión de ninguna índole en ninguna parte. Y por eso, no sé, eso me recuerda una anécdota cuando yo estaba niño. Yo me tuve que arrepentir con mi señor, ¿no crees? Yo tuve que arrepentirme. Cuando yo estaba en quinto de primaria, la profesora del colegio se llamaba Clarita, ¿no? Clara Estela, pero todos le decíamos la profesora Clarita. Terminaba nuestra actividad, en cuarto de primaria, creo, ¿no? Ni siquiera en quinto, en cuarto, en tercero. Terminaba la actividad y decía: bueno, niños, vamos a reunirnos y vamos a rezar. Y cogía y empezaban a orar el Padre Nuestro. Y te damos gracias, Señor. Y todos, yo me imagino que todos los niños empezaban a ser lindos diciendo: Señor, te damos gracias por este día, Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Pues llegó un día que unos compañeros, unos más grandecitos del curso, yo tenía una compañera que era súper dotada. Literalmente era especial. Ella fue la primera que habló y dijo: profe, estamos en el año de 1993. La Constitución del 91 dice que tenemos libertad de culto. Estoy contando. La Constitución dice que nosotros por libertad de culto no tenemos que estar obligados a estar bajo la religión católica, como la Constitución de 1810 lo mandaba. Y por tanto, nosotros no nos podemos obligar a rezar. Y hermano, problema. Cuando llegamos a sexto, eso fue en cuarto, cuando llegamos a sexto, hay una materia que llamaba religión.
El colegio le tocó cambiar la materia y cambiarle de nombre y ponerle ética y moral y quitar toda cosa que se hablara de la Biblia en el colegio, porque se prohibió por la Constitución del 91 que se hablara de Dios. Para solucionar un problema, salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. Les voy a contar porque había un problema antes en Colombia, y era que la única religión que se podía hablar era la católica. Y eso lo decía la Constitución de 1810, les cuento. Es la misma en la que se consagra este país al bendito Sagrado Corazón. En la misma en la cual se le entregaba la educación de este país a los católicos. Y por ustedes verán que las universidades más grandes y más ricas de este país son universidades fundadas o por los jesuitas o por esos grupos católicos. Se entregó a este país el adoctrinamiento católico a través de la educación. Entonces, claro, en la 91 muy moderna dijeron, vamos a acabar con este problema. Libertad de culto. Pero fue otro problema, porque ahora se prohibió hablar de Dios, se prohibió orar en el colegio. Hay otro país donde pasó lo mismo, además de Persia y de Colombia, en los Estados Unidos. Y cuando le preguntaron a la hija de Billy Graham, si mal no estoy, si fue ella, en una entrevista en CNN, creo, ¿qué pensaba ella de por qué había pasado el día del atentado del 11 de septiembre del 2001 y por qué habían matado tantas personas? Preguntaron, ¿usted qué cree que estaba haciendo Dios en ese momento? ¿En dónde estaba el Dios de la Biblia ese día? ¿Por qué no estaba ahí protegiendo todo ese número de personas inocentes que fueron asesinadas de la manera más brutal y cruel, ¿sí? Y misericordia, por un asunto simplemente de odio que había en los talibanes? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el Dios de la Biblia? Así como cualquiera podría preguntarse, ¿dónde estaba el Dios de la Biblia la semana pasada cuando mataron 17 niños, estudiantes y profesores inocentes? Solamente porque a alguien se le ocurrió coger una pistola y asesinarlos. Porque sí. ¿En dónde estaba el Dios Todopoderoso por estos días, hace 20 años, cuando en el municipio del Salado, por allá en la costa, llegaron 200 o 400 paramilitares y acabaron con la vida de 60 personas inocentes de la manera más brutal y despiadada que ni siquiera a Adolfo Hitler se le pudo haber ocurrido la manera? Y no la puedo decir porque hay niños. ¿Dónde estaba ese Dios? Se preguntaban muchos. Y esta mujer dijo la respuesta tan sencilla que creo que es muy lógica: Dios estaba ahí. Lo que pasa es que lo habían sacado de la Constitución, lo habían sacado de los colegios, lo habían sacado de los trabajos, lo habían sacado de toda parte en donde él estaba antes. Habían dicho, no, es que aquí no nos pueden obligar a Dios. Así que lo sacaron a las malas. Ya no se podía hablar de Dios en ninguna parte porque entonces era acoso. No se podía hablar de Dios en ningún lugar porque se había vuelto entonces, ¿no? ¿Dónde está la libertad de culto? Eso era lo que ocurrió en aquel momento. Y esa era la causa que había originado que entonces hubieran tantas masacres y tantas muertes alrededor del mundo, porque decidieron sacar. No sé si ustedes supieron lo que pasó hace 20 años en el municipio del Salado, o hasta hoy escuchan ese nombre. ¿No? Si no lo saben, yo leí la historia hace muy poco, y miren, los que me conocen saben, yo soy una persona de muy poco conmoverme, yo no me conmuevo casi con nada, pero me dieron casi ganas de vomitar después de leer la historia. Solo leerla, ni siquiera la vi, solo la leí, no fui capaz de ver las fotos. Y eso pasó aquí, en este país, y en el país del Sagrado Corazón de Jesús, porque sacamos a Dios de todas partes donde podía ser sacado. Volviendo a la historia de Daniel, Daniel llega y dice, entonces ante un edicto, le dicen, no se puede hacer ningún culto a ningún Dios. Entonces Daniel hace el tercer y último consejo acerca del cual el día de hoy el Señor nos quiere recomendar. Pues para que crezcamos un poquito, ¿vale? Miren, el objeto de una palabra no es que usted salga aquí con la cabeza llena el día de hoy, llena de información y conocimiento solamente. El objeto de una palabra en un culto, además de eso, y en muchos otros contextos, no solo en el culto, es que tú salgas con algo que tú puedas utilizar, que tú salgas algo en tu espíritu que te sirva para poder crecer, para poder fructificar espiritualmente, ¿vale? Y es que aquí Daniel dice que entonces, verso 10, cuando él supo que el edicto había sido firmado, entró ¿a dónde? A su casita y abrió las ventanitas de su camarita que daba hacia Jerusalén. Eso tiene un significado profético. Tiene un significado profético, ¿no? No es que ahora cada quien va a llegar a la casa y va a buscar ¿dónde estará Jerusalén? A ver, vamos a abrir el mapa, vamos a ver dónde está Jerusalén. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un significado espiritual. Abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, hacia acá. Y dice
que se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Y oraba de su Dios, como solía hacerlo. ¿Cuándo? O sea, no fue que ese día hubiera empezado a hacerlo, sino que ya lo hacía desde antes. Y aquel día dijo, aunque me van a prohibir orar a Dios, bueno, voy a seguir orando a Dios. No es que ese día Daniel hubiera empezado a hacerlo, aquí dice claro que él lo solía hacer desde antes. Entonces, el final de la historia lo narra el título que está arriba del capítulo, si es para que no lo tengamos que leer todo. ¿Qué le pasó a Daniel por hacer eso? ¿A dónde lo echaron? No, yo no sé qué es estar en un foso de unos leones, pero yo sí sé qué es estar al lado de un león detrás de la reja. Un león no amaestrado. Yo sé qué es eso y honestamente es atemorizante. Para los que tienen gatos, al igual que yo, que un gato te aceche puede llegar a ser atemorizante. ¿Nunca los han acechado a un gato? Dilatar las pupilas así. Y uno hoy tan divino, tan hermoso. Y me da una pata así. Imagínese con un león. Padre Santo. Sí, nosotros por naturaleza somos presas. Sí, o sea, estamos hechos para sentir eso, esa reacción. Porque seguramente ya ancestros nuestros les pudo haber sucedido, ¿no? ¿Cómo morían los primeros cristianos, por cierto? ¿Cómo morían? Decía una canción de Marcos Vidal, abrazados en el circo romano, los unos a los otros. También lo dice Hebreos 11, despedazados por su Dios. ¿Había en ellos un espíritu superior? Yo les voy a decir que ciertamente sí. Morían abrazados. Entonces venía esta escena, no sé, termina esa historia con que Daniel salió al otro día, lo fueron a mirar a dónde estaban los restos de él. El rey igual lo quería mucho y lo apreciaba. Fue y miró y ahí estaba Daniel, con los leones calmaditos, tranquilitos, relajaditos. Y eso es una consecuencia de ser uno radical. Y es que la radicalidad de David son 3 cosas. Mira, la primera, que él no se contaminó con la mesa del rey. La segunda, él fue radical. La tercera cosa, hizo un pacto con su Dios. Era un hombre de compromisos y de pactos con Dios. ¿Cuántos de ustedes son de gente de pactos? No me diga amén. No voy a decir amén. Eso está para usted. Sí, ahora puedo preguntarle. Ahora le cambio la pregunta. ¿Y quiénes de ustedes no son gente todavía de pactos? Párale bolas. Un pacto con Dios no tiene que ser una cosa grande ni pequeña. Un pacto con Dios tiene que ser simplemente una cosa que usted cumple. Alguna vez, años atrás, se decía que la oración no importa solamente por su cantidad, sino por su calidad. Lo cual es muy cierto. Eso es verdad. No es solamente importante la cantidad de la oración que tú le dediques a Dios, sino la calidad. Es verdad. Pero hay otro factor que a veces se descuida mucho, además de la cantidad y de la calidad, y es qué tan frecuentemente lo haces. Y ese tercer factor no se habla mucho. Siempre se hablaba, o por lo menos cuando yo era más joven y eran otros los que predicaban, siempre se decía mucho, es que hay que orar no tanto muchas horas, sino con calidad de oración. Y sí, yo me esmero cuando oro, sobre todo cuando oro cortico, que mi oración sea profunda, sobre todo la del almuerzo. Padre, bendice esos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo oro por el almuerzo, es cortito. En cambio, si fuera la oración de mi hermana, por ejemplo, mi hermanita, Señor, los niños del África, Señor, los niños de Asia, Señor, nuestros proyectos familiares, Señor, gracias, Señor, tengo hambre. No. Pero no, hay otro factor además de la calidad y de obviamente la cantidad de la oración. Y es qué tan seguido tú lo haces. Y eso ya no tiene que ver con tus habilidades oratorias, si la palabra me lo permite, tus cualidades para hablar y comunicarte con tu Dios. No tiene que ver más bien es con tu compromiso para cumplir o proponerte más bien primero y luego cumplir pactos con tu Señor. Y eso es tan importante como las otras 2 cosas. Y eso fue lo que hizo Daniel. Son las 6 de la mañana, me voy a orar. Es mediodía, voy a orar. ¿Cuánto tiempo oraba? No lo dice. Pero yo te digo que si Daniel oraba poquito, oraba mucho. Independientemente de aquello, la eficacia de su oración y el poder y el empoderamiento espiritual que había en su propia vida estaba más relacionado con el hecho de que lo hacía 3 veces al día, todos los días. Lo hacía seguido.
Ahora, pues puede que tú o yo, o tú que nos estás viendo por allá, de pronto ni siquiera oras ni una vez a la semana. Tu poder espiritual no va, o tu nivel espiritual, tu nivel de consistencia espiritual, si me permites el término, no va a estar tan relacionado con que te sientes 7 horas seguidas, Señor, aleluya, Señor, o lo que dura el culto, aleluya, Señor. No, si el resto de Dios no lo haces. Te sacan el dolor de garganta, tanto, Señor, aleluya, no más. Tiene que ver con lo seguido, con lo habitual. Por eso es que la Biblia habla tanto de los pactos. Dios es un Dios de pactos, pero también habla en otra parte, no, corrijo el término, habla de los votos por allá en el Antiguo Testamento. Y los votos era que tú o yo nos planteamos un compromiso con nuestro Señor. El caso de Daniel, que era un hombre de votos, era un hombre devoto. Su devoción tenía que ver, porque esa es la palabra hacer devoción, es que es alguien que cumple sus votos. Es que dijo, si voy a orar todos los días 3 veces al día, voy a orar todos los días 3 veces al día. En eso consistía su devoción. Por eso el tiempo de oración con la palabra en la casa se llama devocional. Es un compromiso, es un hábito. Con la misma devoción con la cual nosotros deberíamos comer todos los días. Con la misma devoción con la cual muchos ven televisión todas las noches. Con la misma devoción con la cual muchos otros chequean sus redes sociales todos los días y a toda hora. Aunque de pronto en algunos casos el propósito con lo cual lo hagan no sea tan siniestro como en otros. Eso es la otra cosa que tenía David. Se ponía compromisos. ¿Escuchaste esto? Creo que el Señor te quiere hablar en la iglesia. ¿Me escuchas? El Señor me está hablando a mí también. Eso es una palabra que, pues obviamente me va a calar a mí igual que supongo que usted, hermano. Escúchale lo que el Señor te quiere decir hoy. Ponte una meta. Ponte un compromiso más bien con tu Dios. Proponte algo. Y cúmplelo. El secreto para que tú puedas ahora salir de donde estás hacia donde el Señor te quiera llevar. El Señor te quiere llevar a otro lado. El Señor te quiere sacar de donde estás y ponerte en otro lugar y en otra situación. El Señor te quiere usar en su reino y para lo de Él. Y como resultado de esto, es que Él te va a bendecir en tu vida natural, en tu vida familiar, en tu vida económica y en las otras cosas. Él te va a dar a ti un espíritu superior siempre y cuando tú te comprometas con Él, siempre y cuando tú seas radical con Él, siempre y cuando tú coloques al Señor las cosas de Él primero y deseches y rechaces las cosas que te vayan a pasar por tus ojos o por tus oídos que no pertenezcan a Él. ¿Escuchaste? Él te quiere colocar en un espíritu más arriba y más alto. ¿Quiénes no les gustaría que llegara un momento en el que Dios bendijera así como bendice, por ejemplo, el pueblo judío? No los bendice solamente porque sean trabajadores, no los bendice solamente porque sea gente puntual aunque eso ayuda. No los bendice solamente porque sea gente que tiene sabiduría para algunas cosas respecto a esta tierra. Dios bendice a veces, más es porque por una razón que tiene que ver con aquellas costumbres que uno se implanta en la vida de uno mismo con respecto a Dios. Entonces Él quiere que hoy decirte, mira, yo quiero que tú ahora, como habló Jesús, y iba a abrir el texto pero ya no lo voy a abrir, sino más voy a hablarlo así directamente como lo dice, que abra la puerta de tu habitación. Decía Jesús allá cuando le preguntaron que cómo se debe orar, en Mateo, no me acuerdo si es 5 o 6. 6, gracias mi hermano. Y dijo, mira, cerrada, primero ábrela para tú entrar, si estaba cerrada, y luego ¿qué dice? Cierra la puerta de tu habitación. Hay grandes varones de Dios, los más grandes varones y mujeres de Dios que han pisado esta tierra han tenido eso en común. Cierran la puerta de su habitación y allá no entra ni el trabajo, no entra el estudio, no entran los hijos, ni siquiera el esposo o la esposa. Allá solamente están a solas con su rey. Un tiempo que el teléfono, nada, se apaga el teléfono. Hay quienes incluso ni siquiera tienen el tiempo para estar a solas con Dios y les toca entrar al baño, echarle seguro la puerta del baño por allá en donde están y coger su relojito y poner 5 minutos y estar a solas con su Dios. Así lo dijo Jesús, en el secreto. El Dios nuestro es el Dios del secreto. Así lo dijo Jesús, porque aquel que te ve en el secreto es el que te va a recompensar. ¿En dónde?
Daniel fue recompensado en lo público en esta historia, porque tenía eso. Era un hombre de cerraba la puerta de la habitación, pero qué curioso, en esa historia abría las ventanas. Se cierra la puerta, pero ¿qué se abre? Las ventanas por función lógica. Están diseñadas para que entren varias cosas, entre ellas, ¿no entiendes? Por donde él se comunicaba y hablaba con su padre, no por la puerta. Él hablaba con su padre por la ventana. ¿No les parece que tiene un sentido profético eso? ¿En dónde están las ventanas de los cielos? Diría la Biblia. ¿En dónde están las ventanas de los cielos que Dios dice que va a abrir sobre nosotros si nosotros diezmamos y ofrendamos fielmente? Él dice, Él abrirá las ventanas, no dice las puertas, dice las ventanas de los cielos, y derramaría su bendición hasta que sobre y abunde. Entonces presta atención a la palabra que el Señor te quiere decir hoy y crea un compromiso con tu rey si no lo tenías. Y si sí lo tenías, pues mantente en ello. Como hizo Daniel ya tenía el compromiso con su rey y se mantuvo en él. Y visitaba a su rey 3 veces al día. Ahora, el Señor no te está diciendo hoy que el secreto del día de hoy es el número 3 veces por... No. Es que tú busques con tu Señor y consultes con Él y tengas tu rato con tu Señor. Entre más seguido lo puedas tener, tanto mejor. Entre más seguido tú lo puedas tener, tú vas a llegar aquí al culto el siguiente domingo a que hayas iniciado con Él tu compromiso. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Él ya no va a pasar por el lado y va a tocar al que está atrás tuyo. Él ya no va a pasar por un ladito y va a tocar solamente a Ramiro. No, es molestando, los Ramiritos con cariño. No, el Señor toca muy lindo a Ramirito, siendo que es un pequeño broma. Él no va a pasar por el lado y va a tocar el del lado y a ti no. Cuando tú te comprometes con tu Señor, tu bendición espiritual que recibes el día domingo se va fraguando desde el lunes anterior. ¿Me explico o no me explico? ¿Cuántos de los que estamos aquí servimos al Rey? En la casa. Bien. Cuando servimos al Señor, el respaldo de tu Señor para servirlo a Él se fragua desde el lunes anterior, desde que termine el culto anterior, en tu relación con tu Rey. Elías tenía un dicho. ¿Cómo saludaba a Elías? ¿Se acuerdan cómo? Bueno, es un dicho, pero él lo decía no solamente de saludos, sino lo decía cuando estaba hablando de cualquier tema. Vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Y eso tal vez era la razón por la cual este hombre lo metieron en el pozo de los leones y los leones se apaciguaron. Porque cuando un león se encuentra con un Daniel, el león no ve a un Daniel, el león ve a Cristo caminando delante de él. Pero cuando un león se encuentra con un Nabucodonosor, un león se encuentra, no sé, con un Ciro, el persa, no sé, cualquier X, Y o Z, así sea el emperador Alejandro Magno, si lo tiran sin espada a un foso de los leones, ¿qué va a hacer el león? No va a ver a Cristo, su creador. Va a ver simplemente un pedazo de carne y hueso, sabroso y delicioso para echarle salecita y ají, y eche para adentro. Papita para el loro, como decían por ahí. No, comer carne humana no debe ser rica. Para el león sí, para el león sí. Ese es el secreto, esa es la razón. ¿Ustedes creen, hermanos, que ustedes han pasado, que tú has pasado luchas en vano? No, tú no has pasado. Las luchas que has pasado hasta el día de hoy, hermana, hermano, no fueron en vano. No fueron porque sí, el Señor te permitió entrar en ellas porque Él quiere darte una victoria. Él quiere hacer algo más allá con tu vida que la que has hecho hasta el día de hoy. La vida humana no se resume en trabajar, comer y dormir, y comer, tener techo. No, en eso no se resume la vida humana. Si eso fuera cierto, el que se gana la lotería ya se puede morir. No, sería la vida más frustrante. La vida humana se resume en cumplir un propósito y un objetivo que Dios tiene trazado para tu vida, en su reino principalmente, para que nosotros seamos salvos y se pueda salvar cuantas más personas sea posible. Dios quiere que tú te enfoques en eso y que sientas que y pienses en eso. Por tanto, búscale todo tu corazón, ¿vale? Enfócate en Él. Ahora sí podemos, ¿sabes qué? No te pongas de pie, si no, no. Cierra los ojos, si quieres que de pie, no, si no, no importa. Cierra los ojos, sigamos, ahora sí oremos. Señor eterno, Señor misericordioso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante ti, Señor, y nos presentamos, Padre, con humildad. Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos concedas hoy, Señor, lo que tú nos quieras dar, Padre, venga a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Hoy rechazamos, Señor, toda aquella otra cosa, Señor, que tú hubieras podido
permitir que se hubiera infiltrado en nuestra vida, Señor, que viniera de ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor eterno, ven, Padre. Ven, Espíritu de Dios. Te ruego que nos toques, que nos ministres en esta hora, Señor. Despierta nuestro oído, amado Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, para lo tuyo. Ahora, mi Padre. Ahora, Señor, fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Señor. En el nombre de Jesús, fluye, Señor. No sé, Señor, qué quiere hacer este momento, tal vez, pero estoy seguro que quiere hacer algo. Pero aún no sé qué es. Así que les quiero invitar a que adoremos al Rey, ¿vale? Que le exaltemos, ¿vale? Un poquito. Y a medida que vamos cantando, si Él quiere hacer algo, pues que lo haga, ¿vale?